Perfecto, bienvenidas. Vamos a continuar con nuestro curso y ahora vamos a ver otro tema muy interesante del paradigma orientado a objetos en el mundo Java, que son las interfaces. Vamos a ver qué son las interfaces e igual que como lo hicimos con las clases abstractas, voy a basarme ya del video que hicimos acerca del polimorfismo. Voy a tomar el mismo código, el mismo modelo que es este que menciono aquí, para que puedas ir a ese video de polimorfismo, puedas ver cómo creamos el proyecto desde cero, cómo creamos las clases, cómo construimos todo este modelo. Muy bien, pues una vez que ya tenemos este modelo, vamos ahora a implementar lo que es una interfaz. Igual, vuelvo a comentar, no tiene mucho sentido crearme aquí una operación, ya que sabemos que operación siempre nos va a regresar el valor de cero, ya que así implementamos el método en ejecuta. Para lo que vamos a hacer ahora es que en nuestro video anterior lo definimos como una clase abstracta. Ahora lo que vamos a hacer es definir una interfaz que, igual que la clase abstracta, nos va a servir para modelar. Voy aquí a indicar que ahora operación va a ser una interfase. Perfecto, vamos a hacer esto. Que vamos a definir estos igual, vamos a modelar también esta misma funcionalidad que tenemos, que tengan mis clases hijas, estos dos atributos X y Y, y tener un método ejecuta. Vamos a hacerlo, vamos a quitar, si se dan cuenta, todo esto que estamos viendo, tanto para las interfaces como para las clases abstractas, el sentido de todo esto es modelar un comportamiento en las clases hijas, en las subclases, ya que igual que las clases abstractas, una interfaz no puede ser instanciada, no podemos crear un objeto, no podemos crear una instancia de clase de una operación, pero sí nos va a servir para aplicarla, por ejemplo, en el polimorfismo, cosa que ya vimos con una clase normal. En el video pasado lo hicimos con una clase abstracta y ahora lo vamos a hacer con una interfaz. Muy bien, pues vamos a modelar esta interfaz y, importante, igual que en las clases abstractas, algo interesante es que este algoritmo no va a cambiar. Nosotros vamos a seguir trabajando con variables de referencia de tipo operación. En las clases abstractas vimos, yo podía seguir trabajando con operaciones. Entonces, algo interesante y algo que te vas a dar cuenta al final es que este código principal, este algoritmo principal, donde que explicamos claramente en el video de polimorfismo, vamos a continuar trabajando con el polimorfismo, pero ahora operación va a ser una variable de referencia de tipo interfaz. Eso es lo que vamos a modelar a lo que vamos a llegar en este video, ¿no? Igual que lo que hicimos con las clases abstractas. Vamos a revisarlo y el primer punto que nos encontramos aquí ya no va a ser una clase, va a ser una interfaz. Perfecto. Aquí ya tengo que ahora tengo definido una interfaz. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que va a suceder ahora es que mis atributos de esta interfaz me está marcando un error, y esto es porque ahora todos los elementos, todos los atributos de una interfaz van a ser constantes. Esto significa que tengo que inicializar el valor en caso de que yo quisiera definirlas. Cosa que, si se dan cuenta, en este ejercicio no quisiera que pasara, porque yo quisiera definir qué valores asignar en la suma, en la resta, en la multiplicación. Entonces, esto ya no tenía otro sentido. Algo importante también hay que definir es que implícitamente Java va a asignar que es public, static y final. Esto lo va a hacer implícitamente el compilador de Java. Le va a asignar, lo indiques o no lo indiques. O sea, si solamente tú indicas tus atributos, vamos a separarlo para verlo un poquito más claro. Si tú solamente identificas un atributo así en una interfaz, implícitamente se le va a asignar public, static y final, ¿no? Entonces, esto es muy importante, y anteriormente se usaban mucho cuando definíamos constantes, los definíamos en interfaces, cosa que ahora ya lo hacemos con un enum, que vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces no me interesa tener X y Y, ¿no? Entonces lo voy a quitar porque no quiero que sean constantes de mi programa. Al quitarle vamos a tener un problema. Vamos a ver, ya los quité. Y ahora lo que sí tenemos que hacer es definir en cada elemento suma, resta, multiplicación, suma, resta, multiplicación. Tengo que definir
esos elementos porque ya no los va a contener el papá. Entonces ahora lo que tengo que hacer es hacer lo siguiente. Tengo que definir in X, in Y. Los tuve que bajar a las clases hijas. Y ahora también lo que tengo que hacer es definir el constructor a partir de estos dos atributos. Vamos aquí a definirlo. Aquí tengo ya el constructor, ¿no? Y esto es con lo que nos vamos a tener que quedar ahora en cada clase. Vamos a tener que tener, voy a quitar ahorita esta línea, ya sabemos qué significa, ya lo expliqué en el video de constructores y vimos que también la podíamos quitar. Perfecto. Tengo ahora mis atributos X y Y y tengo un constructor donde ahora las clases hijas toman la responsabilidad de definir cómo es que van a nacer, cómo es que van a ser instanciadas. Pues vamos a hacer esto para suma, vamos a hacer esto para igual para la resta, aquí lo hacemos. Vamos aquí a definir que este es un constructor para resta y vamos a hacer lo mismo para la multiplicación. Entonces esto lo definimos en estos tres, perfecto. Aquí ya lo tengo. Muy bien, ya que definimos este código, vamos a ver qué más tenemos que cambiar. Y vamos a ver, igual que las clases abstractas, yo no puedo crear interfaces, objetos de una clase abstracta. Por lo cual, tampoco la interfaz, como vimos, no puede tener los atributos X y por lo cual ya no vamos a definir el constructor en una interfaz. Muy bien, también que es importante mencionar ahorita que yo no puedo definir métodos con comportamiento. Esto ahorita lo voy a explicar más a detalle. En qué escenarios podríamos definir métodos con comportamiento, pero ahorita lo explico. Muy bien, tenemos una clase que no puede tener comportamiento. Voy aquí a definir, voy a quitar este comportamiento y perfecto. Aquí ya tenemos nuestra interfaz. Punto importante de una operación, solamente podemos definir en este momento métodos sin comportamiento, que son métodos abstractos. Otra vez, internamente, el compilador de Java va a asignar la palabra public y la palabra abstract a los métodos que definamos en nuestra interfaz, que son métodos, siguen siendo métodos abstractos, como lo vimos igual en las clases abstractas. Y esta parte aquí del código es opcional. Podríamos no indicarlo de cualquier forma. Y esto va a ser muy importante entender que todos los métodos abstractos de una interfaz son públicos. Y obvio, son abstractos. Perfecto. Pues aquí ya tengo mi interfaz. Vamos a empezar a corregir qué necesitamos hacer en suma. Primer punto, no vamos a usar la palabra extends. Para las interfaces vamos a usar la palabra implements. Operación, aquí está ya. Estamos implementando una interfaz. Como acabo de comentar, todos los métodos son públicos en una interfaz. Lo que está pasando ahora acá, y esto es importante, es un tema que cuando vimos los modificadores de acceso, eh, faltaría complementarle a ese video, ahora que ya estábamos viendo la herencia. Cuando aplicamos un override de un método, el modificador de acceso no puede restringir más el nivel de acceso. ¿Qué significa esto? Recordemos que nuestra interfaz tiene aquí public. Lo que estoy haciendo aquí internamente, ya vimos, ya lo explicamos, lo está asignando cuando se genera el bytecode de este código. Lo que está pasando aquí es que está reduciendo el nivel de acceso porque de public lo está pasando a default. Por ende, quiere decir que no le puedo asignar private, me seguiría marcando el error. No puedo definirle default, como lo vemos aquí. No lo puedo definirle protected, tampoco. Y tengo entonces que dejarle al mismo nivel, como lo tenemos en la clase papá, que es public. Esto hay que tener mucho cuidado ya que es un motivo de errores, ¿no? Cuando estamos haciendo un override de una interfaz, porque no vemos la palabra public en nuestra interfaz. Pero que tenemos que poner también cuando hacemos un override de nuestras interfaces, tienen sus métodos que estamos sobreescribiendo, generando el override, tienen que ser públicos. Perfecto. Muy bien. Pues con esto estamos aquí implementando toda esta parte y vamos a quitarle, vamos a dejarle este toString que estamos haciendo un override, no de la interfaz, sino de la clase
object, que es la clase que hemos visto que todas nuestras clases heredan. Perfecto, pues así ya quedaría mi clase suma. Y lo mismo voy a tener que hacer en resta, ¿no? Vamos aquí a definir, aquí hay que definir entonces implements, porque estamos implementando interfaces. Estamos definiendo aquí el método ejecuta y vimos aquí que tiene que ser, mi método tiene que ser público y ya quedaría la resta. Vamos a ver, vamos a corregir la multiplicación. Tiene que aquí indicar implements, operación, perfecto. Y mi método, al ser un override de un método abstracto de una interfaz, tiene que ser público, ya que no podemos reducir el nivel de acceso. Sí podríamos ampliarlo, es decir, que si la clase papá lo tiene como default, nosotros lo podríamos poner en la clase hijo como protected o public. Perfecto, pues aquí ya quedaría nuestro programa. Vamos a ver, vámonos aquí a principal, vamos a ver qué es lo que nos indica y como comentamos, no, igual que una clase abstracta, no puedo crear instancias o objetos de una interfaz, por lo cual esto ya no es válido. Lo comento, quito esta línea y perfecto, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, mi método, mi algoritmo principal, no hay que hacer ningún cambio porque lo que estamos indicando aquí es que estoy trabajando con operación. Vimos en el video del polimorfismo, operación era una clase normal. En nuestro video pasado, operación fue una clase abstracta y ahora operación es una interfaz. Y lo interesante de todo esto que es, al final de cuentas, se lo estamos asignando a una variable de referencia. Otra vez, ¿qué es lo importante entender? Esa variable de referencia en un momento dado, ¿a qué objeto es al que está apuntando? Que es algo que estuvimos viendo en este diagrama que tenemos por acá. La operación primero fue una clase normal, después en un video pasado fue una clase abstracta, ahora es una interfaz. Y ese es el tipo de mi variable de referencia. Pero otra vez, en tiempo de ejecución va a responder al mensaje no de operación, que ahorita es una interfaz, sino al objeto que se le está asignando a esa variable de referencia. Muy bien, entonces lo probamos el código y vemos que todo esto funciona correctamente. Perfecto. Y ya nada más para terminar, igual como lo hicimos con nuestra clase abstracta, voy aquí a definirme una nueva clase que se va a llamar división. División, aquí lo implemento. Esta es mi clase división y vamos a hacer lo mismo, que va a implementar una implements la interfaz operación. Muy bien. Estar implementando la interfaz operación, tenemos que definir ese método abstracto. Pero antes de eso, vamos a decirle aquí que vamos a definir int x, int y, ya que estos atributos ya nos están heredando, vamos a definir mi constructor usando esos campos. Perfecto, aquí ya lo tengo. Y vamos a definir el método toString para que cuando empleemos esto veamos en consola que es una división. Aquí ya lo tenemos. Tenemos el método toString. Y lo único que nos faltaría es implementar ese método abstracto que está definido en mi interfaz, que es responsabilidad de las clases hijas, darle un comportamiento igual que las clases abstractas, como lo vimos. Muy bien, pues vamos aquí a definirlo. Este es el método ejecuta y lo que le voy a decir aquí que va a ser el valor de x entre y. Perfecto. Entonces aquí ya quedaría mi división y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a probarla aquí en principal. Vamos a quitar este comentario. Vamos a hacer aquí que es división. Y aquí está nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo principal trabaja solamente con operaciones, que ahora es una interfaz. A cada operación le va a aplicar el método toString y le va a aplicar el método, la llamada ejecuta. Y gracias al polimorfismo, como ya vimos en nuestro video, pueden responder a este mensaje porque la variable de referencia OP va a apuntar a qué objeto está apuntando en memoria y ese es quien va a responder a este mensaje, a este comportamiento. Lo probamos y aquí está la división. Perfecto. Pues todo trabajó muy bien. Este es un tema de las interfaces. La diferencia, que vamos a ver en un video más adelante, vamos a ver cuál es la diferencia con las clases abstractas,
es que a una interfaz yo puedo implementar varias interfaces y como comentamos en el método, en el video de herencia, Java no permite la herencia múltiple, solamente puedo heredar una clase, puedo realizar una extensa a una clase, pero ¿cómo resuelve Java este problema? Con las interfaces. Ya nada más para terminar con el video, resumiríamos entonces, en todas las versiones, que es lo que acabamos de hacer ahorita, tenemos que las variables son constantes, o sea que implícitamente son public, son static y es final. Y vimos que nosotros definimos métodos abstractos, métodos sin comportamiento, que implícitamente son public y son abstractos. Ya vimos que esto lo podemos indicar en nuestro código y normalmente no se indica, sino que se genera ya en bytecode ya de nuestra clase. Esto es muy importante. En las variables son constantes y los métodos son abstractos y son public. Todo esto funciona en todas las versiones de Java. Algo nuevo que pasó con las interfaces a partir de la versión 8, y esto tiene que ver cuando se incorporó el paradigma funcional en la versión 8, que vamos a ver también más adelante cuando entremos a todo esto del paradigma funcional, es que ahora nuestras interfaces, ahora puedo definir métodos con comportamiento, pero tienen que ser métodos default o métodos static. Este tema lo vamos a ver más adelante cuando entremos al paradigma funcional, pero es importante ahorita entender que puedes encontrar a partir de la versión 8 métodos con comportamiento, pero tienen que ser métodos default y o pueden ser métodos static. Y a partir de la versión 9 se incorporaron los métodos private, métodos privados, ya que también como comentamos, los métodos podían ser, todos los métodos eran públicos, pero ahora nos estamos refiriendo a métodos con comportamiento. A partir de la versión 8, versión 9 se incorporan estos métodos y a partir de la versión 9 nuestros métodos con comportamiento pueden ser private o también pueden ser private y static. Los podemos definir como privados. Y esto se implementa a partir de la versión 9 en Java. Estos son los cambios que han surgido en las interfaces de Java. Perfecto, muy bien, pues esto sería lo que quisiera ahorita terminar. Como es ahora que definimos nuestras interfaces, los atributos tuvimos que bajarlas a cada hijo y definimos un método sin comportamiento ejecuta, que es un método abstracto. Excelente, pues muy bien, pues con esto estaríamos terminando nuestro video el día de hoy. Espero te haya ayudado a entender más, a conocer el concepto de las interfaces. Por favor, suscríbete al canal, sigue recomendando este canal y en el siguiente video vamos a una comparación entre las interfaces y las clases abstractas, ya que lo que hemos visto en estos dos videos es que nos van a servir que ambas no se pueden crear instancias ni objetos, pero nos sirven para modelar un comportamiento que puede ser perfectamente implementado cuando queramos aplicar, por ejemplo, este tipo de algoritmos usando el polimorfismo, que trabajamos solamente con operaciones. En nuestros últimos tres videos hemos visto operación, primero fue una clase normal, después operación fue una clase abstracta y después operación fue ahora una interfaz y checas y analizas los tres códigos. Este código no lo hemos cambiado y eso es gracias al polimorfismo y a todo esto que hemos estado implementando. Excelente, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima. Saludos.